Buen día amigos, ¿cómo están? Comenzamos a transitar una nueva jornada informativa en este día jueves 3 de marzo. Muy amables por estar con nosotros en este recorrido que hacemos sobre notas nacionales e internacionales. Bien cargada, como pues es el registro de los últimos tiempos, esta agenda, ¿no? Y de verdad que hay situaciones muy preocupantes. Entre ellas, el anuncio de que el Guri está en un nivel sumamente bajo y es probable entonces, si bajara de la cota de 244 metros sobre el nivel del mar, tengan que apagarse por lo menos 8 turbinas. Hubo una inspección de las autoridades y, bueno, el propósito es desarrollar con la colaboración del país, tomar en realidad algunas medidas para enfrentar esta situación. Vienen racionamientos pues muy serios en este caso y bueno, eso a su vez va a incidir en lo que es el servicio de energía eléctrica. De paso, Valencia a esta hora, pues sobre todo la zona norte de Valencia está sin luz. Eso nos lo comunicaron vía redes sociales y en este sentido pues lo comunicamos también a ustedes y al resto del país. Quienes nos ven por alguna circunstancia pues en el estado de Carabobo saben que esta situación se hace bastante crítica, está desde las 4 de la mañana apagada. Quizá en cualquier momento pueda regresar el servicio de energía eléctrica a buena parte de la capital del estado de Carabobo. Bueno, seguimos. Bueno, la decisión del TCJ tuvo la respuesta ayer del presidente de la Asamblea Nacional anunciando que no se detienen y que seguirá legislando en este sentido el Poder Legislativo Nacional. Esto, pues, desde luego agudiza la confrontación que existe entre el Poder Judicial en su máxima instancia y el Poder Legislativo, a lo que se suma también el Poder Ejecutivo. Hoy, jueves, en la sesión ordinaria de la Asamblea, habrá un nuevo debate en este sentido, ya daremos detalles sobre esto. Bueno, por lo demás, otras decisiones, SUNDE pues suspende la medida que han tomado por iniciativa propia algunos estacionamientos de subir las tarifas. También sobre esto daremos en detalles. Así que bueno, vamos a entrar ya en lo que es la portada, los titulares de esta primera emisión de noticiero de Televen. Bueno, el Guri, lo que nos ocupa, en nivel crítico, pero bastante crítico. La Asamblea Nacional, a través de su presidente, rechaza la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que limita sus funciones. Bueno, ya decíamos, SUNDE suspende el aumento de las tarifas en los estacionamientos hasta que no se evalúe la propuesta. En el tema internacional, en España, el Congreso de los Diputados rechazó al socialista Pedro Sánchez como jefe de gobierno. Eso levantó emociones, bueno, tantas emociones que un beso intenso se dieron Pablo Iglesias y otro dirigente. Eso está en la primera página de un diario impreso de la capital de la República. Bueno, y recorre redes y el mundo ese gran beso. Bueno, parte de lo que está cotidianamente registrándose. Bueno, el tema de la decisión de la Sala Constitucional lo estaremos evaluando con la profesora investigadora en Justicia y Sociología Jurídica de la Universidad Central, Laura Lousa. Y en Arte y Espectáculos, Ellen DeGeneres revela nuevo tráiler de Finding Dory. Bueno, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, informe de los corresponsales, tiempo y tránsito. Cruzville y Ricardo, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos. Hay que prepararse. ¿Para? El Guri, nivel crítico. Sí. El agua, que ya es difícil, y la luz. Sí, señor. Mira, y revisando también eso que hizo la SUNDE, pues la suspensión de este aumento de la tarifa de 40 bolívares, pero yo lo que digo es, entonces, hubo unos estacionamientos que sí lo cobraron, que sí se lo cobraron a unas personas, y entonces, ¿cómo quedan esas personas? Cuando se dice entonces que es un aumento que no está permitido, ¿no? Claro, entonces, bueno, la gente hará cola para reclamar su dinero. En todo caso, debería ser lo Pero lógico, ¿no? sí, bueno, si guardan el papelito, pero Sí, que nadie lo guarda, además, porque imagínate entre tantos papelitos que uno tiene, que va metiendo las cosas que va sacando en la cartera. Sí, por pues. eso, pero a mí yo tuve la suerte en los estacionamientos que me detuve, pues durante estos días no me cobraban los 40 bolívares, sino A mí que sí me mantuvieron la tarifa que estaba antes. Yo el martes no lo cobraron, pero el día de ayer sí lo cobraron. Estaba de hecho un cartelito que decía nuevas tarifas, no sé qué, aumento, no sé qué cosa. Bueno, vamos a ver cuál es la decisión final. Sí, señor. Vamos a ver qué para esto.
Bueno, también pudimos conocer el día de ayer, Carlos, lamentable fallecimiento del secretario general de la Sí. CTV, Manuel Cova. Alguien me dijo que él estaba ya complicadito de salud, que al parecer había tenido, no sé, un dengue que posteriormente, eso fue lo que me dijeron, no sé si Sí. si es así, que se le complicó y bueno, y lamentablemente falleció en el día de ayer. Sí, de hecho se habían pedido incluso hasta medicinas por las redes sociales para el señor Manuel Cova, que bueno, lamentablemente pues falleció. Un hombre dedicado pues al área sindical durante Sí, toda su durante vida. muchos años, el sector de la A la construcción. lucha sindical. Ujú. Bueno, extendemos nuestras palabras de solidaridad, acompañamos a sus familiares y a sus deudos ante tan lamentable pérdida. Bueno, vamos a iniciar, amigos, a hacer la revisión de los diarios de circulación nacional y vamos a comenzar con la portada del diario El Universal. Adelante. Así es, bueno, comenzamos con temas legislativos para el día de hoy. El Universal tiene el siguiente titular entre las noticias más destacadas. La Asamblea Nacional seguirá legislando pese a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que la sentencia no tiene ningún efecto de presión ni tampoco inhibitorio. Otras informaciones destacadas, la canciller Delcy Rodríguez pide a las Naciones Unidas investigar la ley de amnistía propuesta. La representante de Venezuela intervino en el Consejo de Derechos Humanos. Mota Domínguez afirma que buscan alargar vida útil del embalse del Guri. El ministro para la Energía Eléctrica dijo que se aplicará la llamada Operación Agua Divina y aseguró que se estará haciendo un trabajo arduo hasta el mes de mayo, cuando comienza la época de lluvia y entremos en la normalidad. Adelantó que se procederá a una adecuada administración del embalse y que se prevé incrementar la generación termoeléctrica en 1.000 megavatios. También anunció que se anunciará una central termoeléctrica, se inaugurará una central termoeléctrica en Barquisimeto. La gráfica nos tiene la siguiente fotoleyenda: vivir 340 días sin gravedad. El astronauta estadounidense Scott Kelly pasará a la historia de la humanidad como el primer hombre en pasar casi un año en el espacio, específicamente en la Estación Espacial Internacional. La NASA lo utilizó como conejillo de indias para estudiar los efectos físicos y psicológicos de su hazaña. El científico, ya de vuelta en la Tierra, dijo: el aire aquí es tan agradable. Bueno, imagínate, casi un año sin respirar, ¿no? Sí, señor. Una hazaña. Vamos a revisar la portada del diario El Nacional. Ellos traen, Cruzmila, la posición final del Consejo Nacional Electoral con relación a esta impugnación que se llevó ante el Tribunal Supremo de Justicia de los diputados electos por el Estado Amazonas. Vamos a ver qué nos dice la portada de este diario y este titular en particular. El CNE ratifica legalidad de diputados de Amazonas. En el informe que envió al TSJ, el Consejo Nacional Electoral pide que se considere inadmisible o se declaren sin lugar las 7 impugnaciones que solicitó el oficialismo. Ratifica que la alta cantidad de votos nulos no es motivo para suspender una votación. La consultoría jurídica del ente comicial argumenta que los votos nulos, desde el punto de vista conceptual y teórico, expresan una opinión que debe ser respetada, pero no puede ser un alegato para impugnar elecciones. Vicente Bello, representante electoral de la Mesa de la Unidad ante el CNE, afirmó que la sala electoral tiene todos los elementos que necesita para tomar una decisión. También se señala lo siguiente, es información que está vinculado con el tema agroalimentario. Productores de papa no tienen semillas y cañicultores piden repuestos de tractores. Los agricultores de Mérida, Táchira, Trujillo y Lara, que producen 80% del consumo nacional, protestaron ante el Ministerio de Agricultura porque no les han entregado las simientes. Otra información de carácter internacional, pero vinculada con nuestro país, se da en Brasil porque el Senado de ese país está pidiendo aplicar la Carta Democrática. Y hay un informe acá que tenemos que dice: Washington reprobó a Caracas en lucha antidrogas. El Departamento de Estado afirma que Venezuela es uno de los principales países de tránsito de narcóticos por su débil sistema judicial, su esporádica cooperación internacional y su entorno corrupto. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario Vea. En este caso, las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez es la noticia protagonista para el día de hoy. Solicitarán a las Naciones Unidas que revise la ley de amnistía. La canciller señaló ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo que el proyecto impulsado por la derecha vulnera los derechos humanos en Venezuela. Otra información
que nos trae el diario B al día de hoy es que fue desmantelada una red que desviaba la carne en Caracas y en Lara. Y asimismo se menciona que 45.000 millones de bolívares serán destinados a promover el desarrollo turístico. La ministra para el Turismo, Marlene Contreras, indicó que estos recursos van a potenciar el motor turismo en el país con el objetivo de aportar en la generación de nuevas fuentes de divisas. Habrá beneficio para los prestadores del servicio. Vamos amigos a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. ¿Qué nos tiene? Bueno, la información principal está relacionado con el tema de la corrupción. Ellos dicen que están persiguiendo a los corruptos y también a los bachaqueros. Hubo allanamientos en locales del Distrito Capital, en Lara y Aragua. 6 empresas desviaban toneladas de carne a comercios privados. El SAIME inició un operativo en Colas para paliar o pillar a los vivarachos con varias cédulas. Una de las gráficas que trae la portada de Últimas Noticias da cuenta de la visita que hizo el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, a el embalse del Guri. De hecho, en la gráfica lo podemos ver con un traje de buzo y dice verificación in situ, pues el ministro supervisó el embalse y comprobó que su nivel había descendido 22 metros, lo que incide directamente en la generación de energía. Reiteró su llamado a la población a hacer un uso eficiente o racional de la luz. Alza en colegios no pueden ser arbitrarias. La resolución 114 de julio de 2014 establece que son los padres quienes deben aprobar ajustes de matrícula. Esto lo dice el Ministerio de Educación. Bueno, también el tema del Guri es información de primera página en el caso de la portada de 2001. Vamos a ver cómo lo refleja este diario. El Guri pierde nivel y fuerza. Mota Domínguez informó que la cota disminuyó 22 metros. Solicita apoyo para alargar su vida útil y lo resguardará contra sabotajes. Capriles alerta por su parte que desde 1997 no se construye un embalse en el país. Nos tocará el cocuy que alumbra toda la montaña. Apagones elevaron el precio de los artículos para iluminar. Las velas aumentaron 75%. Una lámpara de emergencia no baja de 15.000 y una planta eléctrica es sencillamente incomprable para la mayoría de los mortales de nuestro país. Desde hace 4 meses no llegan las linternas. Vamos a revisar otras informaciones. La SUNDE echó para atrás el alza en tarifas de garajes. Los estacionamientos deben aplicar las establecidas en 2014, mientras se discute la nueva estructura de costes reales, dice la superintendencia. Y en materia judicial, fallo del Tribunal Supremo de Justicia protege a los corruptos. Henry Ramos Ayub lo califica de la sentencia del miedo. La Asamblea Nacional va a seguir investigando lo que tenga que investigar, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Dice, 9 inversiones requieren de tipo de cambio flotante. Empresas chinas se reunieron con la delegación venezolana que visita al gigante asiático. El arco minero es visto como oportunidad de negocios. Trascendió que entre las necesidades para concretar las inversiones se plantea un nuevo esquema cambiario que facilite las operaciones a las compañías. Bueno, vamos a revisar información deportiva con la portada del líder en deportes para el día de hoy. Para la calle El Guti, Franklin Gutiérrez debutó en los Juegos de Exhibición como cuarto bate y sonó el jonrón en el triunfo de Seattle ante San Diego. Bueno amigos, momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero al regreso vamos a traerles el reporte del tráfico, el estado del tiempo y la prensa regional, ¿no? Así es, esto y más en la próxima parte de la primera emisión. Ya ven. Bueno, vamos a comenzar la revisión de los diarios de circulación en regional y nos vamos al estado Zulia con la portada del diario Panorama. Ellos tienen una gráfica que acompañan con el siguiente título: Indolencia total. El vandalismo no cede espacio en los recuperados tramos de la Plaza Baral. Comerciantes asentados en la zona denuncian que los buhoneros a diario queman la basura que no vienen a recoger el camión del aseo urbano. Bueno, en el caso de La Verdad de Monagas, ellos tienen información con respecto a los colegios privados. Ellos suben su matrícula en 50%. Un incremento con este porcentaje fue anunciado por la Asociación de Planteles Privados en la entidad, aumento que obedece al creciente índice inflacionario que afecta a estas instituciones.
Información en materia de sucesos es una de las notas relevantes que tiene la portada del diario El Clarín, que circula en el estado de Aragua. Nos dice lo siguiente: mataron a otro cobra vacuna. Ayer nuevamente la guerra entre bandas en San Mateo cobró una nueva víctima cuando sujetos aún por identificar asesinaron de varios tiros a otro presunto cobra vacunas apodado El Tati. Noticias del TUI que circulan en el estado Miranda nos trae información de sucesos en su portada. Guardia Nacional Bolivariana arrestó a 3 integrantes de la banda Los Colectores con municiones de guerra. Los integrantes de esta banda fueron apresados por efectivos de la Guardia Nacional. El teniente coronel Edián Lagonel, comandante del destacamento 442, dijo que los funcionarios durante labores de patrullaje avistaron a los hombres con actitud sospechosa. Al realizarle la inspección corporal, se les incautaron 20 cartuchos AK-103, también cartuchos de fusil calibre 7.62, entre otros objetos. Notidiario o Diario del Delta Amacuro nos trae una gráfica que titulan "Las colas son el pan de cada día de los deltanos", y ahí se puede ver la imagen donde una gran cantidad de personas, bueno, está a las puertas de un establecimiento comercial. La mañana de Falcón nos cuenta lo relativo al nuevo cálculo de la cesta básica, pues hacen falta 16,3, escucha bien, 16,3 salarios mínimos para poder cubrirla. Una familia promedio en Venezuela requiere 16,3 salarios mínimos para cubrir esta cesta básica, cuyos productos escasean en un 41,4% según un estudio del Sendas difundido ayer miércoles. Diario La Calle, que circula en el estado Carabobo, nos informa que Café Madrid paralizó la planta por falta de materia prima, y también se reseña lo siguiente: piden divisas para que Polar siga produciendo cerveza y malta. Hablaron los franquiciados. Y la gráfica principal del Tiempo en el estado Anzoátegui nos dice que los habitantes de Caigua, en el municipio de Bolívar, están cansados. Tomaron la calle para exigir la solución ante los constantes cortes de energía que los afectan desde hace ya varias semanas y que altera la labor del ambulatorio de la localidad. La manifestación concluyó tras 5 horas con la promesa de un representante de Corpoelec de restituir el servicio en la tarde de ayer. Bueno, amigos, nos toca hacer nuestro recorrido por las regiones, pero en esta vez en la voz de nuestros corresponsales. Por eso vamos a hacer este contacto en directo con las regiones. ¿Será el primero Jesús Albino? ¿Tú dices? Probablemente, vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días, hacemos este contacto desde el complejo hospitalario Luis Racetti en la ciudad de Barcelona del estado de Anzoátegui. Aquí las autoridades en materia de salud informaron que fue restablecido el servicio de comedor y se están realizando las reparaciones pertinentes para evitar que el mismo se suspenda. Empresas prestadoras del servicio de resguardo vehicular dentro de los centros comerciales en el estado de Aragua aún mantienen las tarifas que oscilan entre 13 a 15 bolívares. Esto a pesar de que el vicepresidente de la Asociación Nacional de Prestadores y Administradores de Garajes y Estacionamientos establecieran un costo por hora de 40 bolívares. Sin embargo, los trabajadores de los establecimientos alegan que aún siguen esperando un documento oficial que legalice la medida. Habitantes del sector El Portal en San Juan de los Morros llevan más de 4 meses sin percibir agua por tubería. Los vecinos de esta zona han indicado que esta situación se debe a la falla de una bomba que suministra el vital líquido. Indicaron que ante esta situación se ven obligados a tener que pagar hasta 5.000 bolívares por un camión cisterna cada 15 días. Esperan no solo por las lluvias, sino también respuesta de las autoridades. El paro de transporte que se tenía previsto para mediados de esta semana fue suspendido debido a que se inició una discusión entre autoridades regionales, nacionales y el gremio de choferes. La mayoría de las peticiones tienen que ver con el aumento en el pasaje, mismo que los choferes están solicitando sea de 100%. Ya la alcaldía y otras autoridades han solicitado o han pedido a los choferes accedan a aumentar solo el 40%. Esta discusión se mantendrá durante toda esta semana. Desde Maracaibo, Lelín Daniel y Televen. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Gran parte del territorio nacional se va a mantener con alguna nubosidad,
pero sin precipitaciones. Esto a excepción de entidades como Bolívar, Amazonas, Monagas y también en Delta Macuro, donde hay alguna nubosidad estratiforme acompañada de algunas precipitaciones débiles. Pero revisemos en detalle otras ciudades, como por ejemplo Barcelona, se mantiene con poca nubosidad para el día de hoy, una temperatura entre 22 y 34 grados centígrados. Maracaibo, cielos nublados en esta jornada, una temperatura entre 22 y 36, y cerramos con San Felipe, cielos parcialmente nublados, la temperatura va a oscilar entre los 23 y los 33 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página www.inamed.gov.be. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito y algunos otros tweets que ustedes amablemente nos hacen llegar a nuestra cuenta. Bueno amigos, comenzamos haciendo la revisión de las informaciones que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos dicen que hay tráfico lento en dirección a San Antonio, esto es la Panamericana, por una camioneta que está accidentada antes de llegar al distribuidor de La Rosaleda. También nos dicen que hay cola de vehículos esperando para entrar a Macro, eso está generando retraso en dirección Los Teques, también en la Panamericana. Otra información, la avenida principal San Martín, acá en Caracas, se volcó un taxi, esto está ocupando las dos vías, hay que tener precaución. Y también nos dicen que desde Araguaney hasta el distribuidor metropolitano hay tránsito lento, vía hacia la ciudad de Caracas, esto es la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Nos informa nuestro coordinador si tenemos la posibilidad de ver las imágenes que nos llegan a nuestra cuenta en Twitter para irlas comentando. Bueno, hay gran cantidad de cosas, entre ellas nos saludan los taxistas del estado Carabobo, ahí tenemos una imagen de una asamblea donde estaban todos ellos y bueno, nos envían saludos acá al noticiero, gracias por ese saludo. También acá tenemos Loren que nos saluda desde Vallecoche, dice sin novedad en ambos sentidos. José Gregorio López también envía su saludo. Mira, aquí están haciendo arepa en Budare, en Fogón, porque se terminó el gas en Guama, esto es en Yaracuy. Bueno, ahí están por lo menos. Está seguro el desayuno el día de hoy. Poquito, pero bueno. Sí, Verónica Hostos también nos envía este almuerzo que tenemos por acá. Juan Carlos Rodríguez saluda. Gladys Ortegas dice que no tiene ni agua ni luz allá en Valencia y que así está celebrando su cumpleaños. Bueno, igual te mandamos un abrazo. Igual Carolina que está de cumpleaños. Mira, Carlos Andrés López también tiene su desayuno por acá. Eso de otra época. Sí, de esas fotos sí está. Saludos desde Margarita nos mandan. Bueno, acá tienen un desayuno, una comida mexicana. Mira estos patacones que enviaron por aquí. Gaudí debe estar, bueno, con la boca hecha agua ya. No, una Gaudí nada más no. Una arepita frita, allá llegó Gaudí. En lo que dijeron patacones apareció ella. Y finalizamos con este perrito que creo que va para el veterinario porque tiene una cara un poco triste. Este perrito que nos envía Arques. Buenos días a todos. Bueno, buenos días también para ti. Bueno, vamos de inmediato a resumir algunas notas que tendremos en breve ya con toda su extensión en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, una de ellas tiene que ver con la situación del Guri. La verdad que está en punto crítico. Ayer hubo una inspección de las autoridades y confirman que la situación de verdad que es sumamente delicada. Hay que, en medio de estas circunstancias, hacer un esfuerzo, digo, todo el país y aquellos particularmente que reciben el servicio de Guri, porque la electricidad además depende en buena medida de esta central hidroeléctrica, así que la situación se hace bien difícil. Bueno, información sobre esto, información sobre la Asamblea Nacional, la respuesta frente a la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, declaraciones en este caso del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos. Hoy, por cierto, se abre la discusión ya, es decir, que va a haber mucha intensidad y va a haber mucho debate en la Asamblea porque esa decisión de la Sala Constitucional será debatida en una sesión ordinaria. También tenemos información sobre los estacionamientos. La SUNDE pues suspende hasta que no se definan bien los niveles de costos, suspende el aumento en los estacionamientos. Bueno, información internacional, lo que ocurre en España, sigue sin formarse el gobierno, llevan más de 2 meses. Conversaremos sobre la decisión del TSJ con la profesora especialista en sociología jurídica, Laura Lousa, y al final pues tendremos arte y espectáculos. Sin embargo, antes de irnos a la pausa, tenemos un servicio público. Un paciente adulto mayor solicita con extrema urgencia
Diarona de 200 miligramos o Trangorex de 200 miligramos. Las personas que deseen ayudar, por favor, comunicarse con la señora Marilu García a este teléfono 0426-402-7688. Enseguida con ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudi, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudi. Muy buenos días, Venezuela. Estas son las noticias. En niveles críticos está el embalse El Guri tras perder 22 metros. Así lo informó el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Hicimos una inmersión de 30 metros y la idea es verificar la distancia que hay desde la superficie a la toma de agua de las máquinas, de la casa de máquinas número 1, y pudimos hoy verificar que la encontramos a 11 metros. Es decir, estando el Guri a 249 en una situación bastante crítica, podemos decir que la primera boca toma de agua en la casa de máquinas número 1 se encuentra a 238. Es decir, que eso nos está dando 11 metros desde la superficie, nos queda de agua en el Guri. El fenómeno del Niño ha golpeado fuertemente el Guri, desde su cota inicial, que es 271, hasta la cota que ha alcanzado ahorita, han bajado 22 metros. Al fondo ustedes pueden observar lo crítico que está la situación, sin embargo estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Mota Domínguez dijo que es falso que desde el gobierno nacional no se realicen inversiones en el sistema hidroeléctrico. Aplaudió la cooperación de los centros comerciales con el racionamiento. Entonces estamos haciendo un trabajo realmente arduo para que nosotros logremos alargar la vida del Guri hasta el mes de mayo, que nos vengan las épocas de lluvia y volver a traer normalidad. Hemos tenido la oportunidad de compartir con entes privados, nos hemos reunido de nuevo con los centros comerciales, están colaborando mucho los centros comerciales y hay que hacerle ese llamado y felicitarlo por el trabajo que está haciendo. El ministro informó que en los próximos días se llevará a cabo una reunión en Ecuador entre ministros de energía para evaluar el fenómeno de El Niño. Y la red de franquicias de Empresas Polar cuenta con inventario hasta el presente mes de marzo. Exigen al gobierno nacional la liquidación de divisas para continuar con la producción. Se trata de 1.500 agencias que distribuyen los productos de cervecería Polar, es decir, malta y cerveza en todo el país. Nosotros lo que queremos pedir al gobierno nacional es que le otorgue las divisas a cervecería Polar para que compren la materia prima y los insumos de forma transparente y sin discriminación, porque si Cervecería Polar no tiene materia prima, nosotros no tenemos trabajo, y si nosotros no tenemos trabajo, entonces nosotros no podemos pagarle y mantener a nuestros empleados. Los empleados afectados en este sector son más de 4.500. Asimismo, se pronunciaron con respecto al grupo que aseguró en días pasados que la empresa sí cuenta con la materia prima para la producción. Indican que esa información no es la correcta, lo demuestran sus inventarios. Por esta razón, reiteran la petición a que se salden las cuentas. Según los gerentes de Cervecería Polar, se le deben a los proveedores en el exterior aproximadamente 370 millones de dólares. Entonces, eso también queremos que solventar esa deuda para poder estar al día. Desde la red de franquicias que distribuye a Empresas Polar acá en Caracas hicieron extensivo el llamado a nivel nacional, pues esta situación, indicaron, afecta a todo el país. Carolina Bigot, Televen. El diputado Héctor Rodríguez solicitó que se abra una investigación contra el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, por supuestas amenazas de muerte. El parlamentario consignó ante el Ministerio Público un video como prueba. Cuando el gobernador de Amazonas se retiraba del hemiciclo y decía, vamos a ver si en meses estás vivo. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Porque usted, señor gobernador de Amazonas, amenaza la vida. ¿Es usted el responsable de cualquier incidente que suceda con la vida de mi familia o mi persona? Y llamo a la política, llamo a la oposición venezolana, a la política, a la responsabilidad. Hoy no es momento de miseria, se los decía ayer en la plenaria, hoy es momento de altura política y ponernos al servicio del país para atravesar esta emergencia. Aseguró que también presentó como prueba el testimonio de los diputados que supuestamente escucharon las amenazas del gobernador Guarulla luego de su intervención en la Asamblea Nacional el pasado martes. El diputado descartó la posibilidad de que la bancada del Gran Polo Patriótico pida a la Asamblea Nacional la creación de una comisión para investigar presuntas bandas armadas
privadas que operan en el estado Amazonas, tal y como lo denunció su gobernador Liborio Guarulla. Harley Monseguilemán, Televen. Y la Asamblea Nacional rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que limita sus funciones de control político. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, aseguró que seguirán adelante con las investigaciones de corrupción. Que piensen en el país, el daño no se lo están haciendo a la Asamblea porque nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos el respaldo popular, nosotros vamos a seguir legislando para la gente, nosotros vamos a seguir investigando. Que piensen en el país, que es mucho más importante que todos nosotros. Que es tan torpe la interpretación que da la sentencia, que dice que en materia de legislación sobre el Tribunal Supremo de Justicia, solo el tribunal puede tener la iniciativa legislativa. Eso es embuste, pero qué lerdos son. Para Ramos Alup, esta sentencia no ejercerá presión sobre el Parlamento y aunque no podrán interpelar a los ministros sin la mediación de la vicepresidencia, aseguró que continuarán adelante con las investigaciones, sobre todo en temas como corrupción y narcotráfico. Es que porque no concurra, por ejemplo, un ministro, no vamos a hablar de la corrupción en su ministerio. Si él lo viene a informar, de todas maneras vamos a producir el informe. Si tenemos que emitir una moción de censura contra un ministro, nos va a inhibir el hecho de que el ministro cobarde no venga a rendir información. Pues emitiremos la moción de censura y aún con mayor razón por la renuencia del funcionario a defenderse y a comparecer. Es que es tanto el temor que no se atreven ni a defenderse. Es que es tan indefendible la gestión de este gobierno que ni siquiera pueden argumentar nada a su favor en caso de alguna acusación. El presidente de la Asamblea Nacional anunció que este jueves el tema de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia será el primer punto a debatir en la plenaria del Parlamento. Mardoley Prin, Televen. Bueno, y el diputado Diosdado Cabello aseguró que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita las funciones de la Asamblea Nacional garantiza la paz en Venezuela. Y es el Tribunal Supremo de Justicia, con las decisiones que está tomando, garante de la paz en Venezuela. ¿Qué piensa la derecha venezolana? Que porque ganaron la Asamblea Nacional, el chavismo va a salir corriendo. ¿Ustedes no nos conocen? Ustedes han estado desde que llegaron ahí en estos 2 meses tratando de propiciar una guerra civil. Y las decisiones que se han tomado ahí han calmado las cosas. Todos los magistrados ahí están amenazándolos. Uno lee amenazándolos, hasta de muerte los están amenazando. El Tribunal Supremo de Justicia, ejerciendo las funciones que un poder como ese debe ejercer, ha tomado algunas decisiones y la derecha y los medios de la derecha ahí están desatados contra los señores integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Cabello aseguró que según las encuestas, 60% de los venezolanos rechaza la nueva Asamblea Nacional debido a que no ha ofrecido soluciones a los problemas del país. Y la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos ordenó suspender el aumento de la tarifa a 40 bolívares por hora en los estacionamientos del país. Así lo informó el vicepresidente de ANPAGE, José Baldó. Se recibió en la sede de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garaje y Asesoramiento comunicado emitido por la SUNDE, en donde nos exhortan a aplicar las tarifas que fueron publicadas en octubre de 2014. Nosotros, ante esta situación, hemos informado a la Asamblea de Asociados para que efectivamente conozcan de la correspondencia recibida en la sede y lamentamos profundamente la decisión que ha tomado el organismo, ya que efectivamente la misma no le da viabilidad para el cobro de los salarios correspondientes al aumento de 2016. Baldó hizo un llamado a los organismos competentes a que se encuentre una pronta solución para que los establecimientos puedan cancelar los sueldos y salarios de los trabajadores de los estacionamientos. Por su parte, la SUNDE pidió a ANPAGE mantener las tarifas hasta tanto se llegue a un acuerdo en las mesas de trabajo que se mantienen activas. El siguiente es un servicio público con extrema urgencia. Roxy González solicita Benicar de 20 miligramos, Benicar AMLO de 5 miligramos, Benicar HCT de 20 miligramos y Ensure. Quien pueda colaborar puede comunicarse al 0414-272-9754. Gracias por su colaboración. Una pausa, amigos. Al regreso, 8 cubanos llegan a tierras estadounidenses huyendo de la miseria de la isla. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan allí. El
El Congreso español rechazó en la primera votación de investidura la elección del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno tras un intenso debate de 2 días. Con 130 votos a favor, 219 en contra y una abstención, Pedro Sánchez no alcanzó la mayoría absoluta de 176 diputados que requería para ser elegido. El socialista deberá someterse a una segunda votación el próximo viernes en la que solo necesitará la mayoría simple para ser elegido. Bueno, y a finales de año Colombia podría sellar el acuerdo de paz con las FARC y terminar así con un conflicto de más de medio siglo. Así lo informó el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez. El grupo guerrillero señaló que la suscripción de un pacto definitivo depende de los compromisos que se puedan alcanzar sobre el desarme de sus tropas, uno de los últimos puntos en discusión dentro del proceso de negociación que iniciaron en noviembre de 2012. Y 8 cubanos que viajaban en una balsa improvisada huyendo de la miseria desembarcaron en Los Cayos de Florida, en Estados Unidos. Los 8 migrantes podrán permanecer en el país debido a que las leyes garantizan el refugio de los mismos una vez que tocan tierras estadounidenses. El gobierno boliviano denunció que circuló a través de internet una amenaza de muerte contra el presidente Evo Morales. Un hombre sería el responsable de publicar en la red social Facebook mensajes ofensivos contra el primer mandatario. Asimismo, detectaron el vuelo de drones alrededor de la casa de Morales. Los responsables están detenidos. Y fue hallado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en Montalbán 3. Enseguida venimos con esta y otras notas. Para la paciente Isabel González se necesita con carácter de urgencia Efexor de 150 miligramos y Ribotril de 2 miligramos. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al número telefónico 0416-808-1586. Gracias por su colaboración. El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Ricardo Martínez, solicitó ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional 100% de aumento en tarifas de telefonía celular y redes. Nosotros consideramos que un incremento de tarifas tiene que ser equitativo a lo que son los indicadores oficiales de inflación para poder nosotros trabajar la inversión del sector. Evidentemente, si manejamos una inflación mayor al 100%, nosotros tendríamos que lo correcto sería manejar tarifas por ese orden. Destacó que el sector tiene una deuda de $700 millones desde hace un año, lo que ha ocasionado la suspensión de algunos servicios por falta de divisas. Estas declaraciones se generaron durante una reunión con la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde además se informó que dentro de un mes el Parlamento venezolano podría recibir el proyecto para la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, existen muchas leyes, por supuesto la ley de producción nacional, la ley de infogobierno, todas las leyes que tengan que ver con el tema de la rama económica, por supuesto la Comisión de Finanzas guarda una relación importante en todo lo que es esta propuesta que tiene en este caso la Mesa de la Unidad Democrática de servir como engranaje de lo que son las leyes que tienen cada una de las comisiones y por supuesto concatenadas con la fiscalización, con el control. Destacó que la comisión que representa también recibió a trabajadores del IBIC que expresaron el déficit de insumos y recursos humanos. Harley Monseguilemán, Televen. Y de acuerdo a estimaciones de la Federación de Cañicultores, el kilo de azúcar refinada debería estar a la venta en por lo menos 300 bolívares al consumidor. Los costos de producción de este rubro se estiman en 179 bolívares. Nosotros hemos venido haciendo un seguimiento en nuestros costos de producción mes a mes por el asunto inflacionario. Hemos visto que en nuestros costos internos hay una inflación aproximada de un 23 a 25% y es necesario que lo que habíamos dicho para arrancar zafras, que era 71, hoy día son 170, o sea, son 100 bolívares más. Eso significa que no, el precio a nivel de consumidor no debería estar por debajo de los 300 bolívares. La producción de azúcar en el país es cada vez menor debido a las condiciones en las que trabajan los cañicultores, quienes ahora avisoran la pérdida de casi 2 millones de toneladas de caña de azúcar debido a la demora en los centrales azucareros para procesar la cosecha. No hay ningún central del gobierno, hay 10 centrales
del gobierno y ninguno de ellos ha comenzado a moler caña. Ellos argumentan, los centrales públicos, que no han podido recibir los repuestos, que no pudieron recibir suficiente repuesto para hacer las reparaciones que han debido haber hecho con tiempo. Desde FESOCA piden al gobierno nacional dejar en manos del sector privado los 10 centrales azucareros que opera el Estado para incrementar sus capacidades, así como un plan de dotación de repuestos e insumos necesarios para el trabajo de este rubro. Los representantes de los cañicultores también pidieron al gobierno nacional la implementación de un programa de indemnización a los cañicultores que resulten afectados con la pérdida parcial o total de sus cosechas debido a la falta de recursos para procesar la caña de azúcar. Carlos Eduardo Martínez, Televen. En Lara, Aragua y Distrito Capital fueron allanados varios establecimientos por corrupción en la distribución de alimentos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que durante un operativo de la Policía Nacional se determinó que fueron desviadas 40 toneladas de carne. González López indicó que uno de los principales responsables tenía una sede ficticia con negocios solapados con el Centro Cárnico Independencia y con Nutrival. Además, fueron aprehendidos varios socios y un grupo de personas que simulaba la facturación de 4 comercios. Y fue privado de libertad el teniente coronel del Ejército, José Antonio Picón, por estar presuntamente involucrado en el tráfico de 500 panelas de marihuana y 10 de cocaína. Por ese mismo caso se encuentra preso un exteniente del mismo componente militar. Picón fue imputado por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El acusado permanecerá recluido en la sede del 6CPC de Maracaibo. Fue localizado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en una zona boscosa de Montalbán 3, acá en Caracas. Personas que hacen vida en el sector se percataron de la presencia del cadáver, por lo que avisaron a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes acudieron al lugar. La víctima no portaba documentos de identificación, vestía una blusa color rosado, jeans y zapatos morados. El 6CPC realizó el traslado del cadáver para efectuar las investigaciones, ya que por su avanzado nivel de descomposición no se pudo apreciar si tenía heridas por algún tipo de arma. Mientras tanto, en La Victoria, Estado Aragua, Antonio Manrique Bolívar, de 44 años, cuando salía de una panadería en dicha entidad, fue abordado por 2 sujetos, quienes intentaron robarle su anillo de bodas. Fue citado a un sitio y bajándose del carro le pidieron el anillo de boda. Por los nervios, no le salía, luego bueno, fueron ocurriendo los hechos y le propinaron 3 tiros, de los cuales uno fue el que le causó los daños, que luego posteriormente le causó la muerte. En el abdomen. No más cumbre que no le robaron nada. Dejó el carro prendido y todo, pero no le robaron nada. La vida, que es más que todo lo que le hubiesen podido robar. En otro caso, Jesús Hernández Goitía, de 22 años, fue asesinado tras resistirse a un robo cuando volvía a su casa de su trabajo en el kilómetro 3 del Junquito. Fue interceptado por unos sujetos quienes le dieron un disparo. Un disparo, sí. ¿Un solo disparo? ¿Ahora se lo dieron? En la pierna. ¿Y se desangró o algo? Claro, porque le agarró la femoral y él muere el domingo en el hospital, desangrado. Pues. La víctima acababa de cobrar su sueldo en efectivo, por lo que le fue robado tanto su dinero como sus demás pertenencias. Marcos Colombo, Televen. Amigos, el siguiente es un servicio público. Para un joven de 13 años de edad, se solicita con carácter de urgencia Epamin en ampollas de 500 miligramos. Esto es un anticonvulsivo. Las personas o instituciones que puedan colaborar, favor contactar a la señora Marieli Galindo al teléfono 0424-106-7151. De antemano, gracias por su colaboración. Bueno, revisemos ahora un adelanto de lo que va a tener Carlos Fernández en la próxima parte, en el segmento de entrevistas. Así es, Carlos, buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, vamos a seguir con ese tema que va a tener mayor vigencia e intensidad en el día de hoy por el debate que se desarrollará en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional a propósito de la decisión de la Sala Constitucional que limita, restringe y coloca obstáculos a la labor legislativa. En este caso, ayer surgió la opinión del presidente de la Asamblea Nacional estableciendo algunos criterios. Continuarán legislando, pero aparte de todo ello hay una serie de elementos que giran alrededor de esa decisión de la Sala Constitucional que conversaremos en breve, luego del corte comercial, con la profesora Laura Lousa, especialista precisamente en el tema.
¿Sabía usted que cerrar la llave mientras se lava los dientes ahorra 30 litros de agua al día? Asegurarse de que no hay goteo en los grifos economiza hasta 80 litros de agua. Reemplace la manguera por un balde para lavar su vehículo. Riegue su jardín por la noche. Al hacerlo, evita que el agua se evapore más rápido. Puede ganar hasta 120 litros de agua si utiliza la lluvia para sus plantas. Sea consciente, recuerde, cada gota cuenta. Bien, amigos, Laura Louza nos acompaña. Laura, bienvenida. Bueno, gracias. De esto hay mucho que hablar, ¿no? Y tenemos un tiempo reducido en esta circunstancia, pero ¿qué piensas de esa decisión y la trascendencia que pueda tener? Y al final de cuentas, ayer decía el presidente de la Asamblea Nacional, seguiremos legislando. En fin, se tranca el juego y el choque entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial continúa. Sí, esta última sentencia del Tribunal Supremo, la número 9, plantea dos cosas importantes, bueno, fundamentalmente para ser resumido. La primera es que limita de manera contundente la función contralora y de investigación de la Asamblea Nacional. La limita porque dice que solo se puede referir al Ejecutivo Nacional. Dentro del Ejecutivo Nacional excluye a las Fuerzas Armadas, lo que no queda claro el por qué. Dice que básicamente ellas le reportan al presidente de la República y en la medida que el presidente de la República pues es comandante en jefe y el jerarca de las Fuerzas Armadas, pues, y a él sí se le puede investigar, llamar, etcétera, y él además presenta su memoria y cuenta, pues es con él. Sí, bueno, ese es el otro tema. También al Ejecutivo Nacional, pero a través del vicepresidente de la República, por escrito, preferiblemente a través de solicitudes muy claras, donde seguramente lo que puede ocurrir es que en la medida en que esas solicitudes no se den de la manera específica que dice la sentencia, entonces haya recursos, haya amparos, cualquier cosa, cualquier tipo de impugnación, y eso va a crear trabas, y bueno, y se pide, se solicita que traten de limitarse a que sea una vez al año, tanto por parte de los ministros como del presidente, porque están muy ocupados con la crisis económica, cosa que hasta ahora no se reconocía. Bueno, llama la atención que ahora sea tan importante y que, bueno, existe, todos lo sabemos, pero es parte de tu trabajo rendir cuentas. Y me llamó mucho la atención de la sentencia, algo que no he visto que se haya destacado, que es que se dice que por qué se llama al Ejecutivo a dialogar cuando las políticas públicas son algo que hace el Ejecutivo. Y creo que eso viene de un esquema que hemos tenido muy presidencialista, que no necesariamente es el que tiene la Constitución, donde el gobierno en realidad es del Parlamento y del Poder Ejecutivo, que juntos van decidiendo las políticas públicas nacionales, y ahí ves la voluntad de la Asamblea, más bien, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a conversar, vamos a ver cómo lo hacemos. Y claro, entonces quizás por eso Ramos Ayub dijo, bueno, ahorita sí vamos a investigar, vamos a ver qué pasa, porque además la sentencia otra cosa que tiene es que pareciera que más bien busca es mantener la confidencialidad de lo que hace el Ejecutivo cuando lo que se quiere a través de una Asamblea Nacional es poner a la luz del pueblo qué está pasando, porque esa es la forma, hablar, debatir, conversar y presentar las cuentas. Y aquí se está diciendo, no, mira, mantén la confidencialidad. Incluso el desplazamiento probable o quizás el cambio, esto surge por las supuestas irregularidades que surgieron en el nombramiento de estos magistrados que se juramentaron el 23 de diciembre. Entonces dice esa sentencia que esta Asamblea Nacional no tiene, digamos, el valor de alguna forma constitucional para cuestionar ese nombramiento, y por allí se va también con otras reflexiones en la sentencia, ¿no? Allí hay varias cosas que son incorrectas jurídicamente, bueno, también en la parte anterior, pero en esta también, pues, pero yo no sé, no podría decir cuál es peor, pero bueno, en resumen, en esta parte dice, primero, que la Asamblea Nacional no puede revocar un acto que ella dictó de parlamentario, como es la designación, y no se trata de un acto administrativo o de un procedimiento administrativo, entonces ella no puede revisarlo. La verdad es que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano administrativo que nombra la Asamblea y que lo nombra además la Asamblea anterior. Y lo que hace es un procedimiento típico administrativo de
de recursos humanos, de selección de recursos humanos, que claro que se puede revocar y se puede revisar, sobre todo que aquí no hubo procedimiento. La hoja curricular es muy importante, la formación académica, el ejercicio como tal, en este caso del derecho. Magistrados cuestionaba, según el informe de la Comisión Especial, que no ejercían el derecho hace más de 15 o 20 años y de repente aparecen no especializados en derecho electoral, en derecho administrativo, no pasaron por una corte en lo contencioso. Oye, ¿y entonces cómo llegan y cómo pueden asumir responsabilidades? Sí, allí un poco lo que ocurre es como que a ti te llaman para ser locutor y tú no fuiste preparado como locutor y obviamente el canal o el que sea, la empresa requiere unos requisitos y además una serie de entrevistas y no se cumplen. Es decir, el que es nombrado magistrado es un funcionario de hecho, no tiene los requisitos, entonces no lo puede ejercer. Eso es como si no hubiera sido nombrado. Eso es un poco lo que pensamos en Acceso a la Justicia, que es la organización que yo dirijo, una ONG que quiere ser un observatorio de la justicia venezolana, que no ocurrió. No hiciste el procedimiento, los que nombraste entonces no son magistrados porque además no tienen los requisitos constitucionales, entonces no aparecen magistrados pero no lo son, por tanto ahí la revocatoria es de pleno derecho, no tienes que ir, tú dictaste un acto como organismo que es completamente inconstitucional, no importa si fue la asamblea anterior o esta, tenemos que empezar a pensar como institución. El tema es aquí como institución, dictaste un acto equivocado, que no tiene ningún requisito legal ni constitucional. La sentencia pone muy en alto la ley orgánica del Tribunal Supremo 2010, que fue la que aparentemente pues, el Tribunal Supremo propuso, y entonces dice que solo ellos tienen iniciativa legislativa. Oye, iniciativa legislativa tiene el pueblo, no se lo puedes quitar al pueblo, claro. Y tiene la asamblea, porque es quien legisla, y tiene el presidente de la república. Entonces ellos dicen, solo nosotros tenemos iniciativa legislativa en procedimientos judiciales. No, también ustedes, y solo en esta materia tienen, y en todo lo demás, por supuesto, tienen los que son llamados a tener iniciativa legislativa. Entonces también ahí hay otro error jurídico gravísimo. Sí, hay quienes están, y hemos visto algunas opiniones en ese sentido, que la Sala Constitucional, cree 7 magistrados nada más que podrían convertirse en una especie de sala constituyente, decidiendo por encima de lo que es la representación popular que se expresa en el voto que le dio una mayoría parlamentaria a un determinado o a varios grupos políticos, en este caso de oposición. Sí, allí la Sala Constitucional, bueno, ya lo venía haciendo y ahora de una manera más burda, en el sentido que realmente la Sala Constitucional está actuando como una especie de consultor jurídico o abogado privado del gobierno, en el sentido que Por eso está la Procuraduría, ¿no? Bueno, y la Procuraduría también, hemos cambiado ahí la concepción, es un órgano del Estado, de la República, no de un grupo político o del presidente, y emite dictámenes, opiniones, y esta sentencia es una opinión, porque no se la pidieron además. Por cierto, dicen que no fue este magistrado Arcadio Delgado, decía Henry Ramos, sino que fue el ex magistrado Francisco Carrasquero quien la redactó. No sabemos, pero lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, allí no lo sé. Y por cierto, Francisco Carrasquero ha dicho en varias sentencias que el derecho no es neutral y está sujeto a la política. Entonces, cualquier cosa es posible. Y la presidenta del Tribunal Supremo fue procuradora. Entonces, por eso quizás emiten opiniones y dictámenes y no sentencias, que son, por su definición, un juez dirime un conflicto entre partes, resuelve un conflicto y no lo plantea como que déjame ver qué pienso, qué es lo que se hace, y yo opino sobre el derecho, qué es lo que se hace aquí. Y entonces, sin que nadie se lo pida, porque hubo un recurso, pero ¿de quién? Desde la población. ¿Quién es el interesado ahí? Y además ni siquiera, incluso, bueno, vamos a decir que fueran interesados, ni siquiera piden lo que dicen allí y resuelven los magistrados que van más allá, adelantan opinión sobre una posible reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo y tratan de cerrar cosas como quitándole poder a la Asamblea, diciendo, bueno, además que las 2/3 partes, como estaría planteado ahora en la Asamblea... Sí, ese es otro inciso que está perdido en la sentencia, ¿no? Sí. Son 112, no, pero son 109 en realidad porque faltan los 3 del Amazonas, que por cierto... Pero deben ser 112, entonces sí, cualquier decisión de 2/3 partes no es válida, pero es que tú quitaste 3 diputados y eso lo hiciste tú. Por cierto, que el Consejo Nacional Electoral, su consultoría jurídica, dijo que no está de acuerdo con esa decisión. Laura, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste acá. Bueno, renovar la invitación para una próxima oportunidad. Gracias. Amigos, hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de lo actual. Muy buenos días, Venezuela.
Venezuela, feliz jueves y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactualpisotv y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones contándoles que las incógnitas sobre el desarrollo de la esperada secuela 50 Sombras de Grey ya salieron a la luz con el inicio del rodaje en Vancouver, Canadá. Las primeras escenas de 50 Sombras más oscuras, con los románticos protagonistas Jamie Dornan y Dakota Johnson en la piel de Christian Grey y Anastasia Steele, comienzan en el mismo punto que lo hace el libro, confirmando así que el nuevo guión irá de la mano con la trama de la novela. Solo queda esperar que poco a poco se revelen más datos sobre esta segunda parte que se estrenará en febrero del 2017. Por otra parte, les cuento que la socialite Kim Kardashian ha sido demandada en la Corte Suprema de Los Ángeles por el conductor del vehículo contra el que estrelló su coche de marca Mercedes al cruzar en el Sunset Boulevard de Beverly Hills hace 2 años atrás. El demandante apunta en la documentación presentada a los gastos que el incidente lo ha supuesto, como los costes médicos pasados y futuros y la reparación de su automóvil. Sin embargo, fuentes cercanas a la estrella de Keeping Up with the Kardashians aseguraron que en el momento del accidente ambos intercambiaron sus datos de forma amistosa. Y cambiando de tema, la cantante española Isabel Pantoja firmó en la prisión de Alcalá de Guadaira su permiso para disfrutar de la libertad condicional, por lo que supone que este sería su último contacto con la cárcel en la que ingresó en noviembre del 2014 para cumplir una pena de 2 años por blanqueo de capitales. Con la libertad condicional, lo que respaldó la Fiscalía y la propia prisión, Pantoja podría firmar cada mes o cada 2 meses en alguna dependencia de los servicios sociales penitenciarios y tendrá que comunicar si sale de la provincia de Cádiz. Y para los fanáticos de High School Musical les traigo buenas noticias porque Disney confirmó que habrá una 4ª parte de esta exitosa saga de canto y baile. A través de un comunicado, Gary Marsh, presidente de Disney Channel, confirmó la noticia. Asimismo, aseguró que están muy emocionados en poder anunciar el comienzo de algo nuevo y ya iniciaron la búsqueda por una nueva clase para que formen parte de la 4ª parte de la franquicia. Recordemos que esta exitosa franquicia cumplió este año su 10º aniversario, por lo que el anuncio de una nueva cinta es una idea propicia para celebrarlo. Y para finalizar, les cuento que esta semana en el show de Ellen DeGeneres se dio a conocer el nuevo tráiler de la Buscando a Dory y sin duda alguna nos dejó con ganas de poder disfrutar la película desde ya, aunque tengamos que esperar hasta el 17 de junio para el día de su estreno. Tendremos que esperar y ver, pero tomando en cuenta que el primer filme recaudó 936.7 millones, estamos seguros de que este tendrá igual éxito. Veamos un adelanto. I miss them. You know what that feels like? Yes. Then we better get going. Totally sick! Isn't it great? No! I'm gonna be totally sick! Can you help me? Oh, sorry. Not a great swimmer. I think you swim beautifully. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Feliz día. Bien, muchas gracias. Bueno, preparen a sus chamos y chamas para que vayan. Ahora es buscando a Doris. Buscando a Doris. Así es, mucho material para los chiquitos. Nos vamos, ¿no? Sí, sí. Hasta mañana. Hasta mañana, Venezuela.